Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más nos reunimos a través de los medios de comunicación para reflexionar juntos. Es la idea de ir brindando algunas ideas que cada quien pueda ampliar, profundizar, reflexionar, no solos o individualmente, sino en el compartir con su familia, con su matrimonio. Hoy quiero hablar de un tema que es bastante afín a lo que he estado hablando. A mí me gusta mucho, lo mencionaba la vez pasada, hablar de las realidades grandes, de las realidades importantes de la vida, como de un misterio. Un misterio no en el sentido de que esté oculto a nuestra consideración, a nuestra mirada, sino un misterio que es algo que siempre va a ofrecer algo nuevo, va a desarrollarse, va a manifestarse algo diferente, algo nuevo. Y evidentemente si hablamos de misterios, de cosas buenas, pues lo bueno que se va manifestando o lo que se va manifestando siempre será bueno, ¿sí? Entonces, en este sentido, hoy quiero hablar de un misterio que es continuación, repito, de hablar del matrimonio como misterio de amor, misterio de elección. Elección. El matrimonio no se da por generación espontánea, como dicen algunos, ¿no? Se da por una elección muy importante, muy impresionante de parte de Dios y de parte de las personas. Pero hablar de elección significa no que a alguien lo eligen porque es perfecto, sino lo eligen por ser quien es, con todas sus realidades, buenas, malas, perfectas e imperfectas. Y entonces podemos empezar a considerar una realidad que es común en el ser humano, nuestra condición de seres rotos, literalmente. Con mucha frecuencia estamos divididos internamente, con mucha frecuencia nos sentimos que no tenemos una unidad interior. Todos en alguna forma estamos rotos, lastimados. Y esto se puede ver fácilmente a través de nuestros sufrimientos, físicamente a través de nuestras enfermedades o de nuestras penas, de muchas limitaciones que son inevitables, son parte de nuestra vida y que ante las cuales tenemos que tomar una actitud o positiva o negativa, aunque podemos tomar también una actitud indiferente, pero ante actitudes indiferentes no logramos nada, ¿sí? Esto se puede dar todavía, además, en la relación de los matrimonios. Es muy común yo descubro a veces mucho sufrimiento en la relación de los matrimonios. Es muy común encontrar matrimonios que o se sienten muy lastimados, con muchas heridas, o se sienten ya prácticamente deshechos o rotos, en fin de cuentas, ¿no? Y entonces con frecuencia buscan la ayuda, y eso es muy bueno, una ayuda psicológica, una ayuda de algún terapeuta, de algún especialista en cuestiones de matrimonio, etcétera. Pero muchas veces no se tiene en cuenta que donde empieza o donde ha tenido origen un problema, allí está la solución. No está en ir a ver a alguien, no está en que nos den buenos consejos que nunca sobran, sino el que nos den consejos y los sepamos aplicar a nuestra propia realidad. De otra manera, de nada sirven los consejos, por maravillosos y buenos que fueran. Las buenas ideas son buenas, pero son ideas. En cambio, cuando esas ideas se traducen o las traducimos en actitudes, las traducimos en proyectos de vida, en esfuerzos comunes, entonces todo eso sirve y da fruto, ¿verdad? Entonces,
todo ser humano, aun el más privilegiado o elegido por Dios, tiene en su existencia la huella de la ruptura. ¿Sí? Esta ruptura con frecuencia es considerada como algo personal, íntimo, único. Algo que inclusive cada quien no quisiéramos que los demás se enteraran, que no supieran de nuestras rupturas, de nuestras limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir vulnerables. Sí, a ninguno nos gusta sentirnos vulnerables, al contrario. Y muchas veces ese es el temor que nos hace sentir vulnerables y entonces impide que los matrimonios, en general la gente, se abra a la comunicación. Yo tengo intención de la próxima charla hablar un poco sobre este tema de la comunicación. La ruptura también muchas veces viene del amor. Sí, el que ama sufre, pero no se paraliza. ¿Por qué el que ama sufre? ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en unos papás. Si su hijito está enfermo, sufren. ¿Y por qué sufren? Porque lo aman. Si hay problemas en el matrimonio, cada uno de los dos sufre. ¿Por qué? Porque se aman. Si alguien sufriera, diríamos qué pena, pero yo no sufro con él si no lo conozco. ¿De acuerdo? Pero cuando amamos a alguien, necesariamente sufrimos. Inclusive, con mucha frecuencia, es normal sufrir por pensar no que le pasó algo malo o tener que abordar algo que sucedió negativo, sino simplemente con el pensamiento de que algo malo pase. Cuando dejamos de tener noticias, aunque sea momentáneamente, de alguna persona amada, nos preocupamos y ordinariamente pensamos lo peor. ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá enfermado? ¿Lo habrán asaltado porque salió? Etcétera. Pensamos mil cosas negativas. ¿Por qué? Porque amamos a las personas. Y eso sucede, pues, repito, siempre en la vida. Sí. Entonces, el sentimiento más doloroso para nosotros es que el que tiene lugar y se da una ruptura, en una sensación de rechazo, de abandono, de desprecio. ¿Sí? Eso es muy duro, muy difícil. Es más fácil en determinado momento aceptar la incapacidad de hablar, de andar, de valerse por sí mismo, la incapacidad de algo que vamos teniendo, que el aceptar las limitaciones y el sentirnos vulnerables por cuestiones de tipo relacional o de tipo moral. ¿Sí? Los seres humanos con mucha frecuencia, estamos muy capacitados para sufrir y de veras con valor inmensas privaciones, ¿sí? Cuando sentimos que ya no tenemos nada que ofrecer a alguien, cuando nuestras rupturas son porque hemos dejado de sentirnos importantes para las otras personas, entonces perdemos el gusto y el sentido de la existencia. Esa es la verdadera ruptura. Y entonces, ¿esto cómo se tiene que solucionar? Pues evidentemente buscando la relación, buscando el no sentirnos rotos ante los demás. Y entonces el gozo de vivir nos viene de vivir juntos. Y el sufrimiento por vivir proviene de la incapacidad de conseguirlo adecuadamente. Muchas veces es muy fácil echarle la culpa al otro. Como esto es una cuestión de dos, es muy fácil decir el otro no coopera. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy honestos para aceptar lo que no hacemos nosotros, pero también tratar de entender lo que no hace el otro, lo que no hacen los demás. Uno de los terrenos probablemente en el que se siente con más fuerza y claridad esta propia ruptura es sin duda el campo de la sexualidad. Y allí es donde, como es el campo donde se expresa de mejor manera en el matrimonio el deseo de comunión, es evidente que cuando hay ruptura en este campo, tiene que existir una ruptura también en el espíritu. No solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual.
¿Por qué? Porque la sexualidad no solamente es para una complementación física, sino para una complementación espiritual. Dos seres que se unen en el espíritu también. Y aquí probablemente es donde se puedan dar las mayores angustias. Nuestra sociedad está muy fragmentada. Nuestras vidas familiares rotas por distanciamientos físicos. Nuestras relaciones de amistad a veces son muy esporádicas. Nuestras intimidades están rodeadas de mil cosas que dejan de ser entonces ya intimidad. Hay pocos sitios donde podamos encontrarnos auténticamente seguros, pero un sitio, que tenemos que construir, es el hogar, es el matrimonio, es la familia, para que no surja de allí la soledad. Es mejor morir que vivir en constante soledad, dicen algunos. Y esto, pensemos por ejemplo la realidad de nuestros ancianos, pobrecitos, muchos de ellos viven auténtica soledad. ¿Por qué? Porque no cuentan ya con sus hijos, y no solo físicamente, sino espiritualmente, anímicamente. Sienten que sus hijos ya no los aman. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que volver más amistoso nuestro mundo y ponerlo bajo el signo, ya hablaba yo de esto la semana pasada, bajo el signo de la bendición. Ser bendición para los demás. La primera reacción ante el sufrimiento, obviamente, es querer evitarlo, ¿verdad? Pero es difícil, si no imposible, hacerlo. Y por otro lado, es difícil, también, si no imposible, el tratar de encontrar algún aspecto positivo del sufrimiento. Por eso hemos de aprender a mirar el sufrimiento con simpatía. Con simpatía no significa que nos guste, ¿sí? Pero porque eso provocaría en nosotros sospechas de masoquismo. Ay, me encanta sufrir. No, no te encanta sufrir, ni debe ser que te encante sufrir. Pero sí puede ser que asumas la realidad del sufrimiento como algo diferente, como algo positivo, como algo que salva. El ejemplo es la pasión y la cruz de Jesús. Sin embargo, el primer paso ante el sufrimiento no es evitarlo, sino salirle al encuentro. Si a mí me da una enfermedad, no puedo hacerme tonto diciendo que no tengo nada. Tengo que afrontar la enfermedad. Tenemos que encontrar el valor de abrazar nuestro sufrimiento, sea físico, sea moral, sea de otra índole. Muchas veces el sufrimiento es por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Y eso nos provoca una ruptura interior. Y esto nos hace, fíjense cómo es muy común, hace que empecemos a confundir los campos de acción. Pongo un ejemplo. Un padre de familia, un papá, un esposo, tiene su trabajo, empieza a tener problemas con su jefe y los problemas que tiene en la oficina, llega a su casa y los proyecta en su esposa y en sus hijos. No sabe delimitar las zonas de conflicto. Su conflicto es con su jefe, pero lo extiende. O la esposa, a la mamá, que todo el día está lidiando con los niños o con los hijos, que está preocupada por las labores de la casa, que a veces no son suficientemente valoradas y que con mucha frecuencia provocan un auténtico sufrimiento y una ruptura porque ella no se sabe apoyada en su trabajo por su esposo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando llega el esposo, en lugar de aceptarlo, en lugar de apapacharlo, como se dice, la arrea contra él. Ahí es donde no hemos aprendido a asumir el sufrimiento, pero a delimitar los campos de conflicto, las zonas de conflicto. Si tú tienes problemas con tu jefe, trátalos con tu jefe y allí se quedan. Y si tú tienes problemas de acá se quedan, no los tienes por qué llevar a la oficina ni a ningún otro campo, ¿no? Pero entonces es muy importante que cada quien sepa asumir, salir al encuentro de aquello que le provoca una ruptura interior, ¿verdad? Y entonces,
Con frecuencia, ante estas realidades, nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Y pensamos en por qué a mí, echándole la culpa a todo el mundo o a todas las realidades. ¿Por qué me está pasando esto? Porque hay problemas sociales, porque hay problemas económicos, porque no estoy de acuerdo con la política, porque no he logrado, no me han reconocido, mil cosas. Pero en el fondo la ruptura la tenemos que solucionar cada uno de nosotros. Habrá muchísimas cosas, yo no estoy diciendo que tenemos que ser conformistas, no, de ninguna manera, pero sí que tenemos que ser realistas, que el sufrimiento, la dificultad, el problema siempre va a existir. Y entonces, no preguntarnos por qué y echarle la culpa a todo mundo, qué fácil es echarle la culpa a todos y a todo. No, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué está esto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué puedo sacar yo de bien de esta situación? ¿Verdad? Etcétera. Hay muchísimas cosas que en realidad tenemos que convertirnos en unos verdaderos artistas sabiendo cambiar las situaciones. Si un artista, uno de los que trabajan la piedra, el mármol, etcétera, dijera, uy, qué difícil, está durísima la piedra, la dejo ahí, pues nunca va a ser una obra de arte. Tiene que afrontar y aprender a manejar los instrumentos. Eso es lo interesante, que muchas veces no sabemos. Y miren, imagínense ustedes que tienen un coche nuevo. ¿Qué pasa con un coche nuevo? Ordinariamente, pues lo cuidamos, vemos que esté bien, tratamos de que no le falle nada. ¿Qué pasa si de repente falla? No arranca el coche. Uy, qué desilusión, es nuevo. Fuera una carcachita, bueno, lo entendemos. Pero cuando se trata de un coche nuevo, qué desilusión, qué terrible, ¿no? Y muchas veces, fíjense también esto, es muy curioso, es un buen ejemplo. Se nos descompone el coche, sobre todo a los hombres. ¿Y qué hacemos? En primer lugar, levantamos el cofre y nos asomamos y nos quedamos, como decían antes en algún comercial, con cara de ¿what? ¿Qué? No sabemos. ¿Por qué? Pues porque ya no sabemos de mecánica, menos de la mecánica actual. Ok, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces lo que hacemos es inmediatamente llamar a un mecánico, una grúa, etcétera, para que se lleve el coche y lo arregle. ¿Qué pasa si en el matrimonio, si en la vida familiar hay una descompostura? No nos interesa. Está bien, que se las arregle sola. Cuidado. Así como cuidamos ante un problema lo que amamos, nuestro coche, etcétera, igual tenemos que buscar la solución ante los problemas de los demás, ¿verdad? Muchas veces este tipo de problemas, cuando se dan en el matrimonio, vuelvo al ejemplo del coche, se dan porque, primero, no sabemos mecánica, no sabemos cómo solucionarlo, buscar ayuda. Segundo, puede ser, sabemos cómo, pero no tenemos herramientas. Entonces pues hay que buscar las herramientas. Una de ellas, muy importante, lo mencionaba hace un rato, el diálogo. Tercero, tenemos herramientas, pero no sabemos cómo utilizarlas. Bueno, entonces hay que aprender a utilizar las herramientas que tenemos, ¿verdad? Cualquiera de estos tres elementos para poder arreglar aquello que se ha descompuesto, aquello que se ha roto, saber pegar los diferentes aspectos, ¿no? Y entonces, aquello que en un determinado momento nos provocaría un rechazo, se puede volver un motivo de comunión, un motivo de reencuentro. Un desencuentro se puede volver un reencuentro, ¿sí? Y entonces, en el matrimonio igual, lo que es fuente y motivo de separación, de enojo, de dolor, puesto bajo el signo de la bendición, puesto bajo la pregunta del para qué puedo yo hacer, qué podemos, no solo yo, qué podemos hacer, se convierte, como decía, en elemento de comunión, de profundidad, de alegría para la pareja. Y para la pareja que sabe y que quiere superar sus propias limitaciones. Y entonces,
¿Qué se necesita? Bueno, lo veíamos ya en parte en la charla anterior, la necesidad de ser amados. Sí, esta necesidad de ser amados que ya nos mencionaba el apóstol San Juan, que el amor consiste en que primero Él nos amó, Dios nos amó, ¿verdad? Eso es lo primero que también tenemos que entender. En el matrimonio, antes que tu pareja, antes que tu esposo, antes que tu esposa, Dios te amó. Antes que tus hijos, que tú amaras a tus hijos, Dios los amó y por eso te los dio, ¿sí? Entonces, reconocer eso. Hay una relación anterior de amor que provoca, entonces, una elección. Ahí está el misterio de elección. Si nosotros tenemos en nuestra vida esa convicción profunda, ya la hicimos. Ya la hicimos. ¿Por qué? Porque ante todos estos misterios, estos problemas de rupturas, tenemos con qué salir adelante, ¿no? Y eso se sustenta en la experiencia de saberse amado, saberse elegido, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que a través de los demás Dios no se nos va a aparecer. Yo no sé si a alguno de ustedes el Señor se le apareció. Ojalá, sería muy interesante que nos platicara cómo estuvo el asunto, ¿verdad? Ordinariamente el Señor no se aparece, sino a unos cuantos maravillosamente privilegiados. Pero no hace falta que Dios se nos aparezca para entender que está presente, y está presente en el otro, está presente en el que tengo junto, está presente en el que yo amo, ¿verdad? Y entonces saber descubrir ese amor y esa elección que Dios hizo de mí a través de la otra persona. Y entonces, en el matrimonio, a través del propio cónyuge, cada hombre y cada mujer pueden descubrirse no solo amados por Dios a través de su pareja, sino elegidos por Dios. Dios te eligió para que fueras la pareja, el amor de esta otra persona. Entonces, llegamos a esa conclusión, que el matrimonio es una elección de amor. Yo fui elegido, pero yo también elegí. Y a través de mi elección y a través de la elección de quien me eligió, del esposo, de la esposa, Dios nos tuvo presentes. Estamos en su corazón. Entonces, como hijos de Dios también somos obviamente elegidos, ¿sí? Y entonces hay que decir que hemos sido vistos por Dios desde toda la eternidad en su sabiduría infinita. Cada uno de nosotros nos conoce y nos ama Dios. Fíjense, nosotros amamos porque conocemos. Dios conoce porque ama. Es decir, Él nos conoce, pero no porque nos conoce nos ama, sino porque nos ama, nos conoce, sabe quiénes somos, nos crea, vamos, eso es lo que quiero decir. Y entonces, esta misma experiencia se encuentra también en el origen del matrimonio. Cada pareja debería reflexionar con mucha profundidad, con mucha sencillez, juntos, uno con el otro, cómo fue ese misterio de elección, ¿sí? Aunque ya lo sepan, platíquenlo. ¿En qué te fijaste? A lo mejor se ríen de lo que se fijaron, ¿verdad? Ay, me fijé en ti, en tus ojos, está bien, qué bueno. ¿En qué te fijaste? Entonces, el matrimonio nace de una elección recíproca. Si no nace de una elección recíproca, cuidado, algo anda mal, algo muy serio anda mal, ¿verdad? Reflexionen qué cosa podría ser, ¿no? Y entonces, cuando alguien se fijó en ti, fuiste absolutamente una persona única, especial, valiosísima, que tuvo el deseo de conocerte más y que conforme te fue conociendo más, te fue amando más, hasta el grado de pedirte que compartieras su vida con él o con ella. Qué interesante. Pero esto se puede romper. De hecho, muchas veces se rompe. Fuiste elegido para compartir con alguien tu propia vida. Y tu propia vida es todo. No solamente es lo externo, no solamente es un aspecto de la puerta de tu casa para adentro, no, es toda tu vida.
porque todo, a pesar de que he mencionado de que hay que saber distinguir las zonas de conflicto, todo lo que pasa afuera también repercute. Y todo lo que pasa repercute adentro del matrimonio. Y todo lo que pasa dentro del matrimonio también en alguna forma repercute afuera. Y entonces, ser elegido es algo que solo se percibe desde el interior de cada uno. Y es el misterio. Si ustedes le preguntan a una muchacha que se va a casar, ¿cómo sabes que tu novio te quiere? No sé. No necesitan hacer muchas preguntas, ni pedir demostraciones. Demuéstrame físicamente, demuéstrame químicamente, ¿cómo que químicamente? Que tu novio, que tu novia te quiere. Lo sé, punto. Lo sé. Ahí está. No necesitamos pruebas, necesitamos testimonios, ¿verdad? ¿En qué consiste la elección? Consiste en que yo fui amado como un hecho inaudito. En primer lugar, fui amado por Dios y me lo está manifestando, me lo ha manifestado a través de la elección de mi esposa, de mi esposo. En nuestro contexto material y mundano, ese es otro aspecto. Toda elección supone una exclusión. Yo elijo una cosa, excluyo todos los demás, ¿sí? Decido comerme este plato en un restaurante, obviamente no voy a comer todos los demás platos. Elijo uno y todos los demás quedan descartados. Ese es también otro aspecto que a veces la gente como que no quisiera, ¿verdad? Como que quisiera tener todo y disfrutar de todo y poder tener derecho a todo. Eso es utópico y equivocado, absolutamente. Y entonces, si yo elijo algo, excluyo todo. El mismo matrimonio, que es elección, tiene características de exclusividad. Eso significa excluir, exclusividad. Excluyo todo y a todos. ¿Cómo? En una dimensión de relación íntima. Esto no quiere decir, aunque pudiera entenderse equivocadamente, cuando en la liturgia del matrimonio escuchamos que el hombre dejará a su padre y a su madre, no quiere decir que los va a cortar, los excluye de su vida, no, sería un error garrafal, ¿sí? Pero no será la misma relación, cambiará, eso está aquí queriendo decir, ¿verdad? Entonces, la exclusividad implica eso, y esa exclusividad lleva a la intimidad. Y hablé también en alguna de las charlas a propósito de la intimidad como ese reto, como ese misterio también del amor. Entonces, ser amado significa saberme único. Y amar en esa dimensión significa saber única a la otra persona, ¿sí? Dios nos ama y nos hace sentir que somos elegidos, pero no excluye. En el caso, como Dios es infinito, en el caso del amor de Dios, en la elección de Dios, pues es evidente que no excluye a nadie. Nos ama, pero no se da esa competición, esa realidad con los demás, sino que se da una dimensión compartida o participativa. De otra manera no cabría la realidad de la Iglesia. Si Dios, al elegirnos a cada uno y al amarnos a cada uno, excluyera a los demás, no cabría la posibilidad de la Iglesia, de la comunión, de la participación, ¿verdad? Entonces, es fundamental sabernos elegidos, ¿verdad? Y esto, pues, va a ayudarnos a superar todas esas rupturas, todos esos problemas, ¿sí? Es muy triste cuando ya alguien descubre que no fue elegido de sus padres, sino que casi fue un accidente, nació por accidente. Entonces, pues a lo mejor se pregunta, pues mejor no haber nacido. Es muy triste, por ejemplo. Yo creo que es una de las experiencias terribles, que a veces se lo achacamos a otro tipo de cosas, pero cuando un hijo, cuando un joven se suicida, por ejemplo, qué terrible, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, tenía problemas. ¿Por qué tenía problemas?
Y no es que los padres se tengan que echar toda la culpa o se tengan que echar la culpa de los problemas, muchas veces no depende de eso, pero en el fondo, ¿qué significa? Que aquel muchacho, aquella muchacha se sintió mal, se sintió perdido, se sintió roto, se sintió solo, se sintió accidente en la vida de los demás. Y eso es terrible, eso es terrible. Por eso es muy importante que se vaya generando todo un ambiente de elección, porque los hijos, aunque se dice que la pareja eligió a su pareja y que no eligieron a los hijos, no eligieron a los hijos en el sentido de que quisieron que fueran güeritos o morenitos o como sea, sino que eligieron que sus hijos los amarían, fueran como fueran. Y entonces, que en ese amor se encuentran envueltos en el misterio de la elección. Entonces, muchas veces somos selectivos también en la elección. Amamos, pero con selectividad y también, sobre todo, cuidado. Cuando se trata de los hijos, hay que ser parejos. Muchas veces queremos comparar la elección y la exclusividad del esposo o de la esposa y queremos que eso pase con alguno de los hijos. No debe ser. Con los hijos tenemos que parecernos más en ese sentido a Dios, que es Padre. El Padre Dios nos ama a todos sin exclusión, sin exclusividad. El único misterio de exclusividad en la elección es el del matrimonio. Por eso, y hay que decirlo también, el matrimonio es más importante que los hijos, aunque parezca difícil y raro decirlo. El matrimonio es primero que los hijos. Los hijos necesitan unos padres amantes, unos padres que se amen, más que un padre por su lado y una madre por el suyo que los apapachen. Necesitan unos padres, esposos. Y en esa elección, en ese amor, es donde ellos podrán descubrir que se son únicos y irrepetibles. Pero únicos e irrepetibles junto con los demás, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no son los méritos los que nos hacen objeto de elección. Dios me eligió porque yo soy maravilloso. No, me eligió antes que yo fuera. Entonces, ¿cómo era yo maravilloso, no? Dios no nos eligió porque valemos, sino porque nos eligió, valemos. Somos alguien importante bajo la mirada de Dios. Igualmente en el matrimonio. Las personas valen en razón de la mutua elección que hicieron uno por el otro. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues la primera cosa es, no digo aprender, sí, aprender a amar, pero no aprender como si fuera de inicio, sino aprender que hoy el amor es el mismo, es misterio de amor, el mismo, pero diferente del de ayer. Aprender a amar hoy diferente de ayer, mejor que ayer, dejarnos amar. En segundo lugar, tenemos que buscar situaciones propicias que nos recuerden, que nos ubiquen en nuestra identidad más profunda como elegidos de Dios y como pareja. Hay que recordar que el amor, a veces roto y lastimado, puede llevarnos a la verdad de lo que somos. Preciosos a los ojos de Dios, maravillosos a los ojos de la esposa, del esposo. Las palabras, los gestos, las acciones de quienes amamos nos invitan a volver al corazón de esa verdad. No está perdido, no digo, a veces dicen, no todo está perdido, no. Nada está perdido si sabemos aprovecharlo y vivirlo en este sentido. Y en un tercer lugar, debemos recordar y celebrar constantemente nuestra condición de elegidos. Es decir, dar gracias constantemente a Dios por habernos elegido a este esposo, a esta esposa, a estos hijos. Recordar a Dios, de darle gracias porque yo soy elegido, porque me ama. Suceden todo este tipo de cosas, aún las cosas negativas. Tú te fijaste en mí, me elegiste, me amaste. Y entonces, ser agradecidos.
Ser agradecido significa eso, reconocer nuestra condición de elegidos. Una persona que agradece ordinariamente es una persona amable y una persona que está en camino de la luz. Cuando escogemos este camino, nos volvemos más radiantes, mejores personas. ¿Sí? Siempre que decidimos ser agradecidos, se nos hace más fácil ver nuevos motivos para hacerlo. Dar gracias. Gracias por la comida, gracias por el beso, gracias por la flor, gracias por el detalle, gracias por el paseo. La gratitud invita a la gratitud del otro, lo mismo que el amor invita al amor. Entonces, cuando afirmamos constantemente la verdad de ser elegidos, descubrimos dentro de nosotros un vivo deseo de revelar a Dios nuestra propia condición de elegidos. Hacerle saber al otro que soy feliz, que soy feliz. Y esto genera la comunicación. Esto es lo que deberíamos estar continuamente haciendo, especialmente los casados. Y entonces, entonces, no en una dimensión de sentirnos superiores al otro, sino descubrir nuestra propia dimensión de cómo somos, y así fuimos elegidos. Y estas elecciones, no me refiero a elecciones políticas, sino la elección que hacemos o las elecciones que hacemos en nuestra vida, redundan en crecimiento nuestro. Todo esto no es fácil de vivir. Hay que presentar lo bonito, y no quiere decir que presentar lo bonito signifique que sea fácil o que sea real totalmente o que no tenga ninguna dificultad. Muchas veces nos sentimos rechazados, muchas veces caemos, saber levantarse. Muchas veces descubrimos nuevas realidades negativas, saber superarlas. Muchas veces encontramos realidades nuevas, bonitas, hermosas, saber aprovecharlas. Y entonces, saber revelarnos nuestra propia realidad y nuestra propia belleza. Pero al mismo tiempo, saber revelarle a nuestra persona amada esa misma verdad y esa misma belleza. Y saber recibir y valorar la belleza y la verdad de la persona que nos eligió. Entonces, eso es lo interesante. Todo esto, hablaba yo hace un rato de saber tener herramientas y tener la mecánica, la capacidad para saber manejar las herramientas. En el matrimonio, especialmente en el matrimonio, un elemento fundamental que sería como el aire a los pulmones, el diálogo a la vida matrimonial. Con el favor de Dios, la próxima semana abordaré este tema, el tema del diálogo, fundamental. No siempre se puede dialogar fácilmente, no siempre se sabe dialogar correctamente. Vamos platicando un poquito sobre este tema. Y bueno, pues con el favor de Dios nos veremos la próxima semana para plantear este aspecto. El matrimonio tiene muchísimos aspectos que hay que ir poco a poquito abordando. Hemos manejado el tema del amor, el misterio del amor. Eso es fundamental. Vamos ahora a ver algunas herramientas, sobre todo, algunos aspectos, algunos campos donde se realice este amor del matrimonio y de la familia. Que Dios nos ayude a todos, nos haga sentir elegidos y sepamos alegrarnos profundamente con lo que somos.